Buenas tardes a todas las personas que habéis decidido seguirnos esta tarde. Hoy es 11 de febrero, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy vuelve a ser un día para hacernos visibles. Gracias a la Fundación Telefónica por acogernos esta tarde y darnos la oportunidad de celebrar este 11F, más virtual que nunca. Y gracias a Nextdoor Publisher por darnos el argumento perfecto para esta celebración. Gracias, por supuesto, a Laura Morrón, la autora de esta joya que es A hombros de gigantas. Una diminuta enciclopedia de conocimiento sobre las mujeres científicas, quizás la enciclopedia más poética que yo he tenido la oportunidad de leer. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Nextdoor. Voy a presentarles a las mujeres con las que tengo la fortuna de pasar la tarde hoy. Tenemos esta tarde a Laura Morrón, que es la autora del libro. Laura, buenas tardes y bienvenida. Laura es licenciada en física, inició su carrera profesional en el ámbito de la protección radiológica, pero no tardó en encontrar a Nextdoor Publisher en su camino y ahora es una maravillosa editora y autora. Es una divulgadora científica y es poeta, por supuesto. Nos acompaña también Estíbaliz Espinosa, que es escritora y cantante y socióloga y filóloga y poeta y amante de la astronomía. Estíbaliz es una maravillosa mujer que vive en una constelación hecha de literatura, ciencia, mujer y música. Bienvenida, Estíbaliz. Buenas tardes. Y por último, nos acompaña esta tarde María Josefa Izuel. Para presentarla voy a robar las palabras de otra mujer. María Josefa Izuel Jiménez, investigadora en óptica, que disfruta al divulgar y enseñar. Referente, luz que inspira. Qué palabras tan bellas. De estas tienen muchas más en el libro que nos ocupa esta tarde. Josefa Izuel es, por tanto, una de las gigantas. Ella fue una pionera al ser la primera mujer en convertirse en profesora agregada de universidad en el área de ciencias físicas. Aquello era en los 60. En los 80 se convirtió en la primera catedrática de óptica y nos comentaba hace unos minutos que pasaron años hasta que llegó esa segunda catedrática. Hoy las mujeres siguen siendo minoría en la carrera de física. Quizás por ello vamos a arrancar esta conversación lanzándole la primera pregunta a María Josefa. Aunque me gustaría que también reflexionaran sobre ello Laura y Estíbaliz, por supuesto. Pero María Josefa, ¿por qué tenemos que celebrar el 11F? ¿Por qué los 8 de marzo? ¿Por qué los 25 de noviembre? ¿Hasta cuándo crees tú que vamos a tener que estar reivindicándonos? Pues me gusta mucho la pregunta porque realmente yo me la he hecho muchas veces. Me he preguntado a mí misma, ¿no llegará un momento y que yo lo vea y que yo lo vea en que ya no haya que reivindicar la igualdad de la mujer, la posibilidad de la mujer para poder estudiar cualquier carrera, para poder ejercer cualquier profesión? Ya estamos en el proceso y que entonces el 11F fue aprobado, como bien sabes, por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y fue porque se vio claramente que había un déficit, un menor número de mujeres trabajando en ciencia y en ingeniería y ocupando puestos de responsabilidad, y que también hay
una deficiencia en las niñas por verse atraídas por estudiar estas carreras. O sea, estos dos objetivos yo creo que se marcan bien en este acto que estamos realizando. ¿Veis el horizonte muy lejano? Bueno, yo te decía que ojalá lo vea yo al final. No lo veo próximo. Estíbaliz, ¿cómo ves tú, acostumbrada como estás, a observar esos horizontes tan lejanos, ¿no? Y a mirar al cielo? Pues, a ver, llevamos 6 ediciones, ¿no? Esta es el sexto año que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. De 8 de marzo llevamos muchos más y de 25 de noviembre, lamentablemente, también. Y la cuestión es que el peligro es que interioricemos eso como algo normal. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos a ver esos días como algo para pasajero, es decir, algo que tiene que suceder para concienciar, pero que realmente deberían desaparecer cuando hubiese igualdad. Ya sé que es una utopía, sé que es muy utópico pensar así, muy idealista, pero la idea es que no deberían existir. Y si existen es porque seguramente van a tener que celebrarse durante muchos años para terminar de concienciar a la sociedad de la necesidad de no discriminar por roles las áreas de conocimiento. Es algo enormemente importante, que no se vea un área de conocimiento vedada por ser hombre o por ser mujer o por ser de un lugar o por ser de otro, ¿no? Ya no solo hablando de género, de sexo, ¿no? Y me encantaría que, claro, en el futuro yo pudiese ver que ya no hace falta celebrar este día, ya no hace falta celebrar, por ejemplo, sobre todo el 25N, ¿no? El 25 de noviembre, que es el día más terrible, ¿no? No hace falta celebrarlo ya. Ya no podemos hablar de violencia de género, ya no hace falta. Mientras tanto, tanto el 8 de marzo y el 11 de febrero son maneras de visibilizar una realidad, un corte muy profundo, ¿no? en el saber y bueno, que probablemente tarden varias generaciones en cuajar, ¿no? Y harán falta seguramente todavía más movimientos y más jornadas para que se siga extendiendo, ¿no? La idea de que eso debe ser así, de que hay mujeres y niñas que deben estar en la ciencia y que deben seguir la carrera científica y llegar a ser como María Izuel, ¿no? Como María Josefa Izuel y como tantas otras gigantas que lo pueden llevar a cabo sin ningún problema, que no haya tapis en las niñas. Laura, tú, además de una mirada poética a las gigantas, has hecho una mirada histórica porque hay un recorrido histórico en las diferentes figuras que has elegido. ¿Cómo ves tú ese futuro, ¿no? Has dado una mirada al pasado, estamos en este presente de celebraciones, de reivindicación del 11 de febrero, pero ¿cómo ves tú ese futuro? Pues yo la verdad es que todavía lo veo un poco lejano. A mí me gusta pensar en el 11F también como una señal de alarma estos días, de que la cosa no está como tiene que estar y que se tiene que trabajar y trabajar mucho y en profundidad para que esto cambie, ¿no? Para que no se necesiten, como decía Estíbaliz, 11Fs. Y me parece que es muy importante, sí, la celebración y que se hagan muchos actos, pero también que se hagan cosas a largo plazo, ¿no? De hecho, los que coordinan, las chicas que coordinan el 11F hacen cosas durante todo el año. Como, mira, ahora toca esto. No, es una alarma porque hay que trabajar durante todo el año para visibilizar, para que mejore la situación de la mujer en la academia, para que chicas y chicos no interpreten eso, ¿no? Que hay carreras para un género determinado. Tiene que ser algo constante, es decir, que sí, que está muy bien que se celebra el Día de la Mujer, pero es que es una alarma. Se está celebrando porque las cosas no son como
como tienen que ser, ¿no? Entonces, pues trabajar duro porque si lo dejamos a la inercia, muchas veces cuando hay quejas de, es que los noveles, ¿no? Solo el hombre, bueno, con el tiempo, yo cuando estudiáramos el 30% en física, y yo pensaba, con el tiempo, llegó a bajar. Con lo cual no es con el tiempo, se tienen que hacer muchas cosas y estudiar para que la cosa cambie. Me ha encantado esa metáfora de la inercia, de no dejar las cosas a la inercia o acabaremos regresando. Hablabais de esos objetivos del 11 de febrero y yo estos días que estamos en nuestra universidad celebrando charlas y encuentros virtuales de investigadoras con estudiantes y demás, lo comentaba el otro día con un grupo de alumnas y les explicaba, no pretendemos que el 11 de febrero os diga tenéis que estudiar ciencia a las mujeres y haceros sentir culpables y elegir otros caminos, en absoluto. Tenéis que entender que el 11 de febrero, solamente para que sepáis que si lo queréis hacer, tenéis espejos donde miraros, referentes a los que seguir. Y no se lo decía solo a las alumnas, a las chicas que estaban en clase, se lo decía a los chicos. No tenéis que tener miedo a tener mujeres como referentes, como ídolos. A María Josefa la presentaba el Saiku de Laura, está en la página 113, esto ya os lo digo, por si queréis ir directas cuando tengáis el libro en la mano. La presentaba y decía, luz que inspira. Qué responsabilidad, ¿no, María Josefa? Sentirse referente. ¿Cuáles fueron los...? Bueno, primero cuéntanos si te sientes así, si crees que puedes ser un referente, y me gustaría que me contaras cuáles fueron los tuyos, porque en aquel tiempo sería más complicado encontrar esas referencias de mujeres en tu área. No sé si María Josefa ha perdido quizás la conexión. Si no, lanzo la pregunta a Laura, porque Laura también estudió. María Josefa, ¿estás? Estoy desconectada. Ahora creo que sí. María Josefa, creo que ahora ya sí tienes la conexión. Bueno, yo no veo la pantalla. Me sigue diciendo que se ha perdido la conexión de red. Pues a nosotros te veíamos estupendamente. Pero bueno, seguimos con Laura y tú nos interrumpes. Sí. En esta pregunta yo quería también decirte algo. Pues inténtalo un momentito por si vuelve la conexión, porque nosotras te estamos escuchando y viendo bien. A mí me ha gustado el comentario que has hecho, porque aparte de que se celebre el 11 de febrero, precisamente buscando que haya más talento femenino, chicas que decidan estudiar física, ingeniería, etcétera, yo siempre soy partidaria en educación de que estudien lo que les guste, que es un poco el mensaje que dices que dabas a los estudiantes. Pero que si les gusta una carrera de ciencia, les gustan las matemáticas, les gusta explorar el universo, que se sientan que tanto hombres como mujeres lo pueden hacer. O sea, que no se sientan ellas discriminadas en que puedan hacer esta elección. O sea, que coincido exactamente con el comentario que tú habías hecho. Y a esa pregunta, María Josefa, que te lanzaba, ¿cuáles fueron tus referentes? ¿En qué espejos te miraste si los tuviste, o sea, si los buscaste? Sí, yo a veces me acuerdo de una conversación que teníamos con Laura Morrón, en que le decía que cuando yo estudiaba y cuando empecé mi carrera científica, realmente la mujer, por lo menos que yo entonces conocía, porque había tenido la ocasión de leer algún libro, era Marie Curie. Entonces había leído el libro que había escrito su hija sobre ella, y para mí pues era una científica que había tenido dificultades, pero que había ido desarrollando su carrera precisamente en la rama que yo, física o química, que era la que yo me sentía atraída.
O sea, que no había tantos referentes porque no había conocimiento de otras mujeres. Tampoco yo tuve profesoras mujeres una vez que entré en la universidad, pero sí que Marie Curie representaba el desarrollo de una carrera científica. Y me gusta mucho también el haiku que hace Laura Morrón sobre Marie Curie, muy condensado, pero que dice lo que en realidad fue. Laura, ¿y tú qué has hecho esa búsqueda y que has ofrecido ahora a las niñas y a los niños otros muchos referentes en ciencia? ¿Cuáles fueron las tuyas? Si se hicieron. ¿O cuáles son los espejos en los que te miras ahora, no? Claro, es que las mías pues fueron la mía, exactamente igual que María Josefa. Es que durante mucho tiempo no se visualizó a las mujeres, a estas grandes referentes. Yo hice la carrera, o sea, me acuerdo que de pequeña, ¿no? Mi abuela fue la primera que me compró una biografía de Marie Curie. Y yo pensé, ay, mira, qué curioso. Luego, claro, me compré muchísimas porque me gustaba, me parecía pues una... Y al mismo tiempo me enfadaba que tuviese que haber pasado por tantas cosas solo por ser mujer. Porque claro, yo en mi casa al revés, ¿no? Siempre me animaban. Mi padre encantadísimo que a mí me gustase la física y mi madre incluso quería que fuese ingeniera, que ahora es como ingenierías de chico, pues no, mi madre hubiera disfrutado también que fuera ingeniera. Entonces yo solo tenía ella, pero es que yo hice física y en física hice historia de la ciencia. Y aún así acabé física y solo conocía a Madame Curie. Entonces fue un día en un reportaje que empecé con Lisa Meitner y de aquí, claro, ya se hace una bola y pensé, madre mía, todo ese tiempo lo que nos hemos estado perdiendo. O sea, es que ya no solo por el hecho de ser referentes por sus logros, es que yo creo que en las biografías de las mujeres, que a veces se critica, ¿no? Que se habla mucho del contexto, incluso personal. Yo ya no digo de hacer un culebrón, por supuesto, pero sí que es importante ver todas las barreras porque nos dicen lo que había, lo que tuvieron que superar y lo que no podemos volver a tolerar. Entonces yo creo que chicos, personas que están como, ¿no? Que tienen miedo, que tienen que superar más baches, pues también es una manera de inspirarlas. De decir, ellas tuvieron que pasar por todo esto y tiraron adelante. Les voy a leer, por supuesto, otra pequeña pildorita, pero yo no les voy a leer el libro entero, que lo que se trata es de que lo busquen, pero les voy a leer la página 57, por supuesto, dedicado a Marie Curie, que las que tenemos cierta edad, por cierto, sigue siendo Madame Curie, porque era como nos la presentaban, ¿no? Verde esplendor, legado claroscuro, que daña y salva. Qué bonito, Laura, qué bonito. Gracias. Sí. De todas formas, esa falta de referentes, creo, y esto introduzco también mi opinión, sé que me toca moderar, pero soy capaz de hacerlo hoy y de mantener la objetividad. Esta falta de referentes y referencias no es algo que padezcan solo las ciencias experimentales y las ingenierías, y está Estíbaliz aquí, quienes estudiamos carreras de otros ámbitos, también padecimos esa carencia. Yo lo contaba hace unos meses en un escenario, en un evento de mujeres divulgadoras, ¿no? Que estudié periodismo, yo quería ser corresponsal de guerra, y cuando empecé la carrera, ahora me dedico a otras batallas, pero yo quería ser corresponsal de guerra y a mí nadie, absolutamente nadie, me habló de Carmen de Burgos, que hace más de 100 años fue la primera corresponsal de guerra y una de las más grandes periodistas que ha tenido este país. Nadie me habló de Colombines, de Carmen de Burgos, ¿no? No sé si eso Estíbaliz se ha visto también con esa falta de referencias en los libros de texto. ¿Dónde están las mujeres, no? Sí, completamente, claro. Sí, yo estudié sociología, que también es ciencia social y de hecho nos incidía mucho en el método científico. También estudiamos historia de la ciencia, de las ciencias sociales.
y realmente viendo un poco la historia de todo el pensamiento, ¿no? A lo largo de la historia era siempre lo que diríamos aquí un campo de nabos, ¿no? No había ni una sola mujer que coger como referente. Y efectivamente Madame Curie, a mí me hace gracia lo de Madame, es verdad, la conocíamos con el nombre de Madame, porque era como la única, ¿no? Era como ese caso excepcional, ¿no? En la conferencia Solvay, ¿no? En las conferencias Solvay es la única mujer que puedes identificar entre todos los hombres. Y en el caso, por ejemplo, de la literatura, en el ámbito literario, pues pasa lo mismo. Cuando se nos pide a escritores que citemos una cita de un autor famoso, por ejemplo, a mí me convocaron para un libro hace unos años de citar a alguien, pues primero que ya las mujeres convocadas a citar ya éramos muchas menos que hombres, éramos un 25%. Y después la mayoría de las citas, tanto de hombres como de mujeres, eran citas de varones. Yo escogí una cita de una mujer, de Clarice Lispector, a propósito, sabiendo que iba a haber pocas mujeres. Y efectivamente, solo creo que un 10% de las mujeres citadas, o sea, de las personas citadas eran mujeres. Y esa falta de referentes, antes comentaba María Josefa, que es verdad que hay que decirles a las niñas y a los niños que sigan lo que les gusta. Pero en sociología muchas veces vemos que los gustos no son algo tan libre. Es decir, que lo que nos gusta no es algo que nos brote espontáneamente así del interior, sino que está completamente relacionado con la vida social, con nuestra sociedad, con nuestra cultura y con nuestra educación. Nuestros gustos dependen también de lo que les gusta a los demás. Y por eso es importante que estos días, como decíais, formen una trenza, ¿no? Yo decía al principio lo de que desaparezcan en un futuro muy lejano, pero por ahora lo que hay que hacer es afianzar y convertirlos en algo que convoque a toda la sociedad, no solo a la gente de ciencia, a la gente de filosofía, o sea, esa convocación, esa trenza entre humanidades, arte, ciencias, y que todos los sectores de la sociedad se vean implicados, porque los gustos son una cuestión social. No nos gustan las cosas por generación espontánea, nos gustan porque estamos en sociedad y dependemos de lo que nuestra cultura y lo que nuestra educación nos permite también. Entonces hay que afianzar esa idea, ¿no? Que esto responde a todos los sectores sociales y es una invitación no solo a las mujeres y no solo a la gente de ciencia, que no se quede solo en ese ámbito, ¿no? Es un debate. Elena, yo querría completar, de acuerdo con lo que ha dicho Estíbaliz, a veces yo también he llevado ese mensaje. Cuando se insiste mucho en que vayamos científicas jóvenes a dar charlas en institutos y en escuelas para que vean que hay mujeres que trabajan en ciencia. Pero yo también tenía un poco, no siendo socióloga, pero tenía un poco esa visión de que también habría que ir a centros culturales porque no hay que convencer a los chicos de que la parte de física e ingeniería es importante y lo va a ser más en el desarrollo de la técnica y lo que esto va a ayudar luego a la humanidad. Lo estamos viendo hoy día la importancia de la ciencia, sino que hay que convencer a los padres, a los abuelos, de alguna manera Estíbaliz lo ha dicho mucho mejor, como que habría que calar en la sociedad para que eso repercuta. Te agradezco mucho esta visión porque me ha enriquecido desde ese punto de vista. Gracias, Estíbaliz. Muchas gracias a las dos. En la conversación, en los temas que están surgiendo, hay un debate que es recurrente y sobre el que hablamos muchas veces, si el problema es que las mujeres no estaban o es que las mujeres estaban y no las hemos hecho visibles, ¿no? Ahora las mujeres están, la ciencia la están haciendo las mujeres y tratamos de hacerlas visibles a las mujeres de hoy. Lo que ha hecho Laura en este libro de Next Door, a hombros de gigantas, es recuperar a 108 mujeres
que han sido relevantes en el avance del conocimiento a lo largo de la historia. Ahora sí me gustaría, Laura, que nos contaras un poco cuál ha sido el criterio, cómo ha sido ese proceso, primero de documentación, de investigación, el proceso creativo y, por supuesto, que nos definas y que nos cuentes qué es un haiku. Hola, pues la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, porque no fue que yo pensase, voy a hacer un libro, ni mucho menos. Yo empecé a hacerlos porque quería participar en un concurso que habían dicho de hacer haikus sobre matemáticas y pensé, ¿y por qué no lo hago sobre mujeres matemáticas? Y de ahí ya pensé, ¿y por qué no hago más? Porque me gustaba mucho lo de investigar sobre ellas. Siempre me ha gustado mucho las biografías de gente interesante en general. Creo que se aprende mucho, ¿no? Y claro, de las científicas, pues además me parecen inspiradoras y me lié. Y claro, ya llegué que tenía pues como unas 50. Y lo que hacía era leer varias fuentes, también había leído ya libros sobre ellas y ver lo que me inspiraba. Es decir, hay algunas que se quedaron fuera, que también fueron geniales, pero no llegué al punto de decir esto. También intenté diversificar, porque claro, todo el mundo tiene sesgos. Y yo conocía muchas más físicas que no de otros campos. Y algunas pobres se han quedado fuera, porque claro, no iba a hacer 500. Es decir, hay muchísimas. Cuando te pones a mirar, es como, ay, y esto también me gustaría. O sea, que sea una señal, ¿no? Que 108 son muy pocas comparado con las que hay. Es que hay muchísimas mujeres. Entonces, lo de descubrir mujeres y poder, pues, eso, ¿no? Intentar como un juego, que es un haiku, pues tendría, si es una composición poética, formalmente se parece al haiku, el motivo, ¿no? Es contenido científico. Y también es mucho más permisivo, por decirlo de una manera, ¿no? Que el haiku es toda una filosofía que hay detrás. En cambio aquí la gracia es pues contar la ciencia de una manera como muy resumida, ¿no? Quedarse con la esencia. Y luego tuve la suerte de contar con Estíbaliz, que es una poeta fantástica, además también divulga la ciencia, no sé, es que yo pensé, es que quiero que me lo edite ella, pues por favor, es que yo no lo voy a sacar si no me lo editas tú. Además, al ser pues artista y cantante, tiene muchos juegos de musicalidad, ¿no? Decirme, a este igual, dar unas vueltas, ¿por qué no? Entonces fue todo un trabajo muy, muy bonito. Estíbaliz, bueno, pues ahí por alusión directa, ¿no? Nos está contando Laura cómo ha sido ese proceso, cómo ha sido tu lectura como poeta, qué te ha parecido y demás. Cuéntanos. Bueno, antes de nada debo decir que Laura es enormemente generosa y que todo el mérito es suyo. Yo he puesto muy poquito granito de arena. Pero el mérito es de Laura, es su idea, y a mí tuve la suerte de que hace un año justo, el 11 de febrero, la conocí en unas charlas en A Coruña, en Estrelecidas, que ya vino a inaugurarlo precisamente, y unos meses después me habló de este proyecto, me lo envió y me pareció magnífico, me pareció maravilloso, me gustan mucho los haikus y me parece una idea estupenda para precisamente eso, encapsular. Y sobre todo es como que apetece leer más sobre esa mujer, ¿no? Es como abrir una pequeña ventana, ¿no? Es como curiosear un poco en un aspecto de esa persona, de ese descubrimiento a veces, porque a veces también se centra en los descubrimientos, en sus aportaciones y no tanto en la figura, ¿no? En la figura biográfica. Y por ejemplo, este que tengo aquí, el heterocromosoma de Nettie Marie Stevens, pues se centra más en el heterocromosoma y creo que es una manera fantástica de seguir curioseando y seguir sabiendo más de ellas. Y algo que me gusta mucho que ha hecho Laura es que muchos de ellos habla directamente, es un diálogo con ellas. Habla de tu descubrimiento, de tu aportación, de tu... les habla a ellas de tú.
Y creo que ese acercamiento de las figuras referenciales, de las gigantas, es una manera bonita de demostrarnos que está a hombros de ellas. Les habla al oído, ¿no? Está junto a las gigantas, está sobre ellas y nos permite a todos los que la leamos, a todos los que la leáis, pues ir también a hombros de esas gigantas. Nos sentimos cerca de ellas. Yo no renuncio a pedirte, Estíbaliz. Has citado uno de ellos, puedes leer ese o cualquier otro, pero léenos uno. Bueno, voy a leer, tenía aquí varios marcados. Me gustan mucho los de las astrónomas, claro, tengo muchos favoritos. Hay de Ángeles Alvariño, que es una compatriota, ¿no? una mujer gallega, ¿no? Oceanógrafa, pero voy a leer de Vera Cooper Rubin, que fue una de las grandes astrónomas que murió en el 2016, que no llevó el premio Nobel, gracias a cuyos descubrimientos se formuló la materia oscura, ¿no? Esa hipótesis de materia oscura. En su ventana, círculos en la noche, pasos de estrella. Es que yo he leído ahí dos y ahora lee Estíbaliz y ya me hunde, pero es maravilloso escucharte. Muchas gracias, Estíbaliz. Comentaba Estíbaliz es verdad esa manera tan bella que los versos de Laura tiene de dar forma, de acercarnos a estas gigantas sobre las que, bueno, es inevitable leer el Haiku, inmediatamente, si no la conoces, vas a ir, vas a googlear un poco y a buscarlas, pero ya inicias esa búsqueda después de un contacto que entiendo lo que quiere decir Estíbaliz, que es como muy personal, de pronto el personaje ya es tuyo después de haberla leído. Me parece muy interesante porque siempre que planteamos eventos de divulgación, de popularización de la ciencia y demás, hablamos mucho en este oficio, en esta profesión, ¿no? De la necesidad de poner caras y enseñar a las personas que hacen la ciencia, que generan el conocimiento y presentarlas como tales, como personas, no como divinidades a las que venerar, ni muchísimo menos. Son personas con sus virtudes, con sus miserias y con su realidad, ¿no? Creo que es muy importante y que, bueno, lo que hace a hombros de gigantas es además una manera muy bella de hacerlo, ¿no? Como corresponde a la poesía, donde la estética es importante y es relevante. Bueno, pues en este proceso de poner cara y voz y conocerla, pues es que además esta tarde tenemos a una de ellas, ¿no? A María Josefa. Me gustaría mucho, María Josefa, que nos contaras cuál ha sido tu impresión al leerlo y sobre todo qué se siente al verse una convertida en poema. Es que me parece maravilloso, ¿no? Efectivamente, para mí fue maravilloso. Me había hablado algo Laura de que estaba haciendo unos poemas que llamaba haikus. Yo en aquel entonces no conocía ni siquiera lo que eran los haikus y ya me empezó a interesar qué será esto, qué será esto. Cuando me llegó el libro realmente me sentí muy sorprendida por el libro, muy sorprendida. Sentía curiosidad por ver. Primero porque la forma de presentación del libro me parece como una joya, lo habéis dicho previamente, una joya que contiene como pequeñas piedras preciosas, ¿no? Y estas serían los haikus que ha ido describiendo de cada una de nosotras. Entonces, primero me has preguntado sobre mi impresión. Mi impresión fue primero aturdida, de decir, bueno, yo merezco estar aquí en este grupo de gigantes porque tengo yo un mérito y por eso quizás este sea uno de los reconocimientos mayores que he tenido yo de mi trabajo. Es decir, Laura me ha seleccionado para estar en estas aproximadamente un centenar de gigantas. Esa fue mi impresión. La segunda, sobre el libro,
yo diría desde un punto de vista mío, más desde una científica, que para mí cada haiku es tener que hacer como el resumen que se hace en un trabajo de investigación. Una vez que lo has hecho, para publicar el artículo hay que buscar qué es lo esencial, para que atraiga a la gente que al leer el resumen diga, pues yo me intereso por leer este artículo. O sea, el título y el resumen, de alguna manera, este es el haiku para mí, ¿no? Y claro, a mí os debo de confesar que de las que menciona Laura, yo conozco aproximadamente, sabía de un 20%, lo cual es hacia nosotras mismas, alrededor de un 20%. Algunas las conozco más próximas, otras simplemente por referencia. Estupendo, muchísimas gracias, María Josefa. Efectivamente, yo tampoco conocía a la inmensa mayoría de las que están, pero por eso precisamente creo que es una manera maravillosa de descubrirlas, porque este libro es conocimiento, pero este libro es disfrute y es el placer que hay en la poesía, ¿no? Que es el que se busca. Empieza a hombros de gigantas, la primera figura, ¿no? Que aparece es, en Eduana, que dice: sacerdotisa, firma el bajo relieve, primera autora. Bueno, ella es la primera giganta seleccionada por Laura, fue poeta, escritora, sabia, y yo al verla seleccionada, ¿no? Yo no sabía quién era Eduana y me fui a buscarla, efectivamente, la primera mujer sobre la que se tiene testimonio de un texto escrito, la primera autora, ¿no? Y pensaba que, pues castaña, ¿no? En un libro que es de divulgación científica nos encontramos a una autora, a una escritora, pero y dices, bueno, piensas que hace 4.000 años no hacíamos tantas distinciones, ¿no? Entre qué era, qué era la ciencia, si el conocimiento era solo la ciencia o era algo más completo, ¿no? Es un debate también, ¿no? En el mundo de la divulgación, ¿no? De cómo hemos separado una cosa de la otra y cómo podemos hacer para volver a unir el arte y la ciencia. Estíbaliz lo hace en su obra. Laura lo hace, por supuesto, en la obra A hombros de gigantas. Y bueno, me gustaría que me dieseis, y te pregunto a ti, Estíbaliz, porque trabaja mucho más esta simbiosis, ¿no? de arte y ciencia. ¿Qué hacemos para volver a unirlas, para ver más obras como esta, ¿no? En el que convivan tan bien y aporten tanto? Pues este libro, que bueno, antes usó una metáfora muy bonita, María Josefa, que es como un libro de piedras preciosas, es también un libro para mí de semillas, ¿no? Porque siembra en nosotros, en Galicia tenemos una expresión que es como, decimos moito por sachar, ¿no? Que queda mucho por arar todavía, ¿no? Y creo que queda mucho por sachar, mucho por arar, mucho por sembrar, y estas pequeñas semillas siembran en nosotros no solo el conocimiento de las mujeres, ¿no? y de sus aportaciones científicas, sino también esa idea que comentas, Elena, la de que la cultura es una sola. La cultura es un árbol que se ramifica en muchas ramas, en muchas hojas, en flores, en frutos, y para que eso realmente lo veamos así, porque yo creo que la utilidad que tiene separar letras y ciencias es una utilidad académica. El conocimiento es verdad que en muchos casos es muy profundo y es difícil abarcar todo el conocimiento, es imposible, ¿no? Pero sucede que corremos el riesgo de ser como en la película de Charles Chaplin, Tiempos modernos, que critica la cadena de montaje,
que somos expertos solo en darle así al tornillo, pero no tenemos una idea, lo que dicen los ingleses, un big picture, una idea panorámica, ¿no? de cómo es la cultura. Solo conocemos una parcela y solo aramos o solo sachamos en esa parcela. Y creo que es importante que haya medidas a todos los niveles, a nivel educativo, sobre todo, empezando por ahí, pero a nivel cultural, a nivel de las instituciones, que implementen y favorezcan la conexión entre el mundo de que se llamaba de letras, que aún seguimos diciendo, soy de letras o soy de ciencias. Creo que hay mucha gente, aquí Laura es un ejemplo, ¿no? Y este libro es buena muestra de ello, que se siente de letras y de ciencias al mismo tiempo y que participa de una única cultura, ¿no? La propia editorial Next Door Publishers, con la colección Lienzos y Matraces, por ejemplo, participa de esa idea. Entonces, habría que conectar más el mundo literario, que a veces es un poco endogámico, el mundo de la ciencia, que también lo es, que no haya desprecio ni desconocimiento el uno del otro. Porque yo creo que a veces, y yo que ando un poco entre los dos mundos, ¿no? Entre las dos aguas, veo que hay mucho desconocimiento por parte del mundo literario canónico, digamos, ¿no? Aunque no existe como tal, pero sí oficial, de lo que se hace en ciencia a nivel literario, a nivel de comunicación de ciencia, incluso como hubo un desprecio por la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Por parte de la literatura también canónica. Y ahora empiezan a surgir figuras de ciencia ficción que, oye, eran escritores y escritoras extraordinarios. Ursula K. Le Guin, Stanislav Lem. De repente hay como una reivindicación de decir, oye, esta gente en los años 50 y 60 escribía muy buena literatura. Y eran considerados menores porque se metían en ciencia ficción, ¿no? Entonces, igual que hay esa reivindicación, también del otro lado, ¿no? Por parte del mundo de la ciencia, también una mayor apertura hacia el mundo del arte, el mundo de las ciencias sociales, que no se vea tampoco con desprecio, ¿no? Lo que tiene que haber un diálogo y para eso, para que haya un diálogo, no puede haber jerarquías, no puede haber estos más, estos menos, no puede haber esa gradación de las ciencias buenas son las exactas o las puras. Esos creo que son mitos que también hay que derribar, ¿no? Y creo que hay que, bueno, conociendo los déficits y las metodologías de cada uno de los ámbitos, conectarlas de una manera, pues eso, implementando a nivel ayudas institucionales, programas, festivales, encuentros, colaboraciones a nivel literario, a nivel, pues no sé, que no voy a decir un poeta en cada laboratorio, ¿no? O una poeta en cada laboratorio, pero sí que haya encuentros felices en esa línea. Bueno, un poeta en cada laboratorio, si compramos esa idea de María Josefa de que los haikus son el abstract perfecto, quizás sería rentable, ¿eh? Les ponemos y mandamos cada paper con un haiku y a lo mejor incrementa el índice de impacto, ¿eh? Nos elevan las citas bastante. No, pero qué interesante que esto que mencionas de derribar esas jerarquías en los conocimientos y en los saberes, porque se me ocurre también, ¿no? Lo interesante que sería introducir en esto también los saberes populares y demás. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me apasiona yo presido, como sabéis, la Asociación Española de Comunicación Científica, que tiene así un nombre con todo muy sólido, y sin embargo trabajamos últimamente mucho con CUNA, que es la Asociación de Divulgadores de Divulgación y Saberes Ancestrales del Ecuador. Y me parece muy bello, ¿no? El derribar esas jerarquías, y ellos en su nombre y en su trabajo lo hacen porque trabajan con comunidades y demás. Es muy, muy interesante. Laura, tú que has hecho ese recorrido desde la otra dirección, que vienes del mundo de la ciencia y acabas siendo autora de un libro, de una obra poética, me gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido ese proceso, cómo lo ves tú, si existen esos prejuicios, ¿no? Hablaba Estíbaliz de los que existen desde la literatura más academicista, ¿no?
con respecto a obras, y me ha encantado esto que comentas de la ciencia ficción porque da para mucho. ¿Cómo lo vives tú o cuál es tu visión desde tu propia experiencia? Bueno, pues solo decirte que a mí me decían que era una física de letras. Para que veas, ¿no? Claro, es sorprendente, porque es lo que dice Estíbaliz. Yo creo que ya no es ser que es que te gusten las ciencias y las letras, es que eres una persona. Y las personas tenemos diferentes inquietudes. Y hay muchas cosas, ¿no? La literatura. Entonces, lo de encasillarse me parece como bastante. No, si es que solo hace falta que ya a la que una persona hace 2 o 3 cosas, ya se le está diciendo que es una persona del Renacimiento. A ver, que igual nos tenemos que relajar un poco, ¿no? O sea, no, es una persona que le gustan diferentes cosas, todo enriquece. Poesía a mí es que me gusta desde siempre porque es que la necesito, ¿no? Es como otra manera de mirar el mundo. Y la ciencia también. En realidad, las dos interrogan. Entonces es muy lógico. Y de hecho, precisamente está bien mirar la historia de la ciencia porque ha habido muchas gigantas que han empleado la poesía. O sea, la ciencia poética de Ada Lovelace o incluso Irene Curie siempre iba con poemas y tradujo poemas. Marie Curie también. Tenemos también a Wang Zhenyi, que también hizo poesía reivindicativa sobre las mujeres y el feminismo, a la vez que sabía astronomía y la mostraba a la gente. Quiero decir, a veces es que no vemos la historia y la historia nos enseña mucho sobre todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos ser. Muchas veces ha habido gente que ha hecho diferentes cosas, pero ahora estamos tan obsesionados con que solo se tiene que ser súper específico que parece que perdamos la perspectiva y lo dicho, ¿no? A la que alguien hace 3 cosas, ¡oh! Hace 3 cosas. Bueno, eso tendría que ser lo lógico. Hacer varias cosas y enriquecerse de todo lo que tenemos alrededor. Y sí, hay desprecio, o sea, yo me acuerdo durante la carrera que, pues eso, había profesores que como, por ejemplo, había uno que no sé por qué le tenía como manía a los filósofos y yo pensaba, pero ¿de dónde ha venido la física? Sí, era filosofía natural. ¿Qué estás contando? O sea, es como somos muy puristas porque tenemos el trono y de aquí no nos quitan. Y al revés, ¿no? En letras también, los de ciencias que son cabezas cuadradas, hasta el punto del extremo es cuando estás en un restaurante y te dicen, tú, calcula lo de la cuenta porque eres de ciencias. A ver, me parece que sumar y restar y dividir lo hemos tocado todos. No sé, o sea, es absurdo, es absurdo. O poder hacer faltas de ortografía, o sea, hay gente que como es de ciencias hace unas faltas que dices, a ver, no, esto es falta de educación, ni de ciencias ni de letras. Hay unos conocimientos básicos, entonces me parece una pena y autojustificarse, no tener una cierta cultura general de que eres de una parte o de otra. Sí, pero qué interesante esto que nos comentas, ¿no? De la cultura general y no hacer ese desprecio, no excusarse, ¿no? No leo poesía porque soy una persona de ciencias o no tengo sensibilidad artística porque lo mío es la ciencia. Yo, de todas formas, que trabajo rodeada de personas de ciencia, ¿no? Por decirlo así, creo que, bueno, que al revés, que encuentro muchísima sensibilidad artística. A mí me llama la atención, por ejemplo, en nuestra facultad de veterinaria, en la Universidad de Córdoba, que es una facultad centenaria, la cantidad de artistas que han salido. O sea, tenemos ejemplos como, bueno, Juan Serrano, que fue uno de los fundadores de Equipo 57, él es un artista plástico, pero fue veterinario. Tenemos cantantes, hemos tenido incluso cineastas, porque empezaron a utilizar las cámaras como una herramienta docente y las primeras obras de cine documental, ¿no? Parten de ahí. En realidad sí que hay ejemplos, ¿no? que prueban esa convivencia.
¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido, María Josefa? ¿Te ha gustado siempre hacer las cuentas? Bueno, no sé si yo estoy de acuerdo con Laura en que a veces se nos clasifica a los de ciencias como que no valemos para las letras o que hay una cosa de ciencias y una de letras. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Estíbaliz de que la cultura es algo en conjunto y que todos tenemos que participar en lo que es lo nuestro. También yo tengo otro punto de vista que quizás me gustaría, no sé si viene a cuento en esta discusión, pero que a veces yo encuentro que la gente desprecia a veces también lo que yo llamaría cultura científica. O sea, parece que la cultura, el saber, está identificado más con cosas de letras, de pintura, o sea, literatura, pintura, escultura. En cambio, se puede sentir uno que es culto y no sabe cosas básicas de ciencias. Entonces yo creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer en los dos sentidos, en completar el saber de la sociedad en los dos, que no hay gente de ciencias que no sepa obras importantes de literatura, de pintura, etcétera, pero al revés, que también los de letras no desprecien como cultura lo que hace, los logros que se consiguen en ciencia o en tecnología. Sin duda. Estamos llegando al final y me gustaría que hiciéramos un repaso por cada una de vosotras, pero voy a empezar primero con Laura para que, bueno, pues le lance el último mensaje a quien todavía no haya tenido la oportunidad de tener en sus manos esta joyita y todavía tenga que descubrir el tesoro, porque es que de verdad que me parece un verdadero tesoro. Yo lo voy a contar, o sea, yo ya he regalado 5 ejemplares de este libro porque me parece como un regalo perfecto, ¿no? Creo que tengo 5 amigas que sé que tienen que tener este libro, deben de tenerlo. Y estoy segura de que muchas de las personas que nos están oyendo hoy, si no lo tienen ya, lo van a buscar. Pero bueno, Laura, me gustaría que les comentaras tú. O si quieres, vamos a hacer una cosa. Te vamos a dejar a ti que pienses ese mensaje final y le voy a pedir antes a Estíbaliz que lo haga, que cierre su intervención o su recomendación como ella mejor prefiera. Y luego a María Josefa. Sí. A ver, ¿quién empieza? Estíbaliz. Estaba pidiendo la vez María Josefa. Estíbaliz. Bueno, pues estaba aquí buscando algún poema para leer finalmente. Y a ver, por decir así algo en conclusión, creo que Hombros de Gigantas escoge, ¿no? Como decía antes, semillas para que nosotros sigamos regando, ¿no? Esa parcela del saber. Decía María Josefa que es verdad que hay muchas personas que saben cosas de cultura y se cree que la cultura solo es saber quién pintó las meninas, pero no pues quién inventó la vacuna, ¿no? Que es algo que probablemente sabe mucha menos gente, ¿no? El proceso de formación de una vacuna. Ahora igual empezamos a saber un poco más. Pero con todo lo que ha pasado este año, se ha visto la necesidad imperiosa de la ciencia como parte del conocimiento y también como incompleta si no se insiere, si no se involucra, si no se inserta, perdón que use la palabra gallega, si no se inserta en una cultura también política, ¿no? Por ejemplo, tenemos la vacuna, pero ¿cómo administramos esa vacuna? Ahí ya es una cuestión política. La ciencia resuelve, pero también cómo hacemos uso de esa ciencia y cómo la cultura y la educación de la sociedad van a determinar, y por supuesto sus sistemas políticos, económicos, etcétera, van a determinar el uso de esa ciencia. Y es importantísimo que nuestro país siga caminando a hombros de gigantas, no solo de gigantes, sino de gigantas, porque es importantísimo que haya una visión
femenina y feminista de la sociedad. Ser feminista es luchar por la igualdad, porque haya igualdad de oportunidades, de presencia, de visibilidad, y simplemente es de justicia, ¿no? Y me gustaría terminar entonces con, bueno, pues con 2 haikus, con 2 stikus, como les llama Laura. Creo que muchos de ellos son hallazgos verdaderamente maravillosos, podría leer muchos más, pero bueno, estoy en la ciudad de la que partió la expedición precisamente de la vacuna, la expedición filantrópica, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, con Isabel Zendal, que no tenía una formación científica, pero fue una de las primeras enfermeras en misión humanitaria. Y el stiku de Laura dice así: durante la expedición vives habitando en pequeños héroes que salvan el nuevo mundo. Y también quería terminar con uno de una astrónoma que es Cecilia Elena Payne-Gaposchkin. Cecilia Payne, así es como la conocía yo, que nos habla precisamente de las estrellas, porque creo que es importante que a hombros estas gigantas sigamos con los pies en la tierra y con la cabeza en las estrellas, ¿no? Que creo que es algo que también nos transmite la lectura de este libro, ¿no? Que es exactamente un buen libro para regalar, como decía Elena. De Cecilia Payne, Laura Morrón escribió este haiku. Hidrógeno, componente principal, esencia de las estrellas. Hallazgo y revolución. Qué belleza, muchísimas gracias, Estíbaliz. Qué bello. ¿Cómo lo lees? María Josefa. Sí, muchas gracias. Mira, yo querría decir que cuando estaba hablando antes, decía que hay muchas de las gigantas que menciona Laura que yo no conocía previamente y que efectivamente en mí también ha surgido un interés por saber más de ellas. Entonces voy a hacer lo que dice Laura en su introducción, que ahora hay que volver el camino hacia atrás, el camino que hizo ella, pero hacerlo hacia atrás. Partir de lo que yo diría el resumen e ir conociendo más el artículo completo de la vida y el logro de esta persona. Entonces yo querría decir que lo que también se ha descrito es que los haikus que escribe Laura para mí están como con diferentes puntos de vista. En algunos están observando a la persona y describiendo a la científica. En otros está más describiendo su logro. Entonces, en 2 que yo conozco, si me permitís, leeré estos 2 como ha hecho Estíbaliz, no como los lee Estíbaliz, pero dejadme leerlos a mi manera. Entonces, una de ellas, que la conocí bien, es Teresa Rodrigo Anoro. Teresa fue una científica en la línea de física atómica y nuclear, muy buena, que nos dejó, murió el año pasado. Entonces, Laura escribe: tu ausencia produce trazas imborrables en la física. Siempre serás ejemplo y faro. En este hay una mezcla de 2 cosas, de lo que era la carrera científica de Teresa y también de la persona, cómo era Teresa, y yo digo lo mismo que Laura, la echamos menos. La otra que quería leer, que también conozco personalmente, es Donna Strickland. Donna Strickland, que consiguió el Premio Nobel de Física hace un par de años, me parece que fue el 2018, y que fue la tercera dentro de física, la tercera mujer en conseguir el Premio Nobel. Aquí habla más de lo que es el logro de Donna y su director de tesis, Gerard Mourou. Dice: su técnica CPA iluminó nuestro saber sobre la interacción luz-materia. Hizo un descubrimiento sobre un nuevo tipo de láseres que realmente tuvo luego un montón de aplicaciones. Entonces, son 2 haikus para mí muy brillantes sobre personas que yo conozco. Y entonces ahora quería decir la curiosidad
que ha sembrado Laura en mí para ir buscando más e ir volviendo a... Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Josefa. Qué bueno el poder ver a quienes has conocido convertidas en poemas. Gracias. Laura, tu turno. Yo creo que con lo que habéis dicho vosotras solo lo puedo empeorar. Lo digo porque muchísimas gracias por estar aquí. Me hace muchísima ilusión hacer este acto con vosotras. Yo simplemente creo que es una manera bonita, ¿no?, de tener muy presente a hombros de quiénes estamos, dónde hemos llegado y lo importante que es. Y eso, ¿no? Como el resumen poético, y lo han dicho muy bien ellas, una puerta a descubrirlas más. Y también, sí, además, personas que igual no están acostumbradas a leer poesía, se ponen a leer poesía, pues también me haría mucha ilusión, ¿no? Como mis dos obsesiones, a ver si a la vez unos que no sepan de científicas aprenden de científicas, y que no se acerca a la poesía, igual, ¿no?, es el primer paso para acercarse. Estoy segura de que vas a lograr que personas diversas hagan esos dos recorridos de un sitio a otro y lo van a disfrutar, sin duda, sin duda. No me queda más que despediros, que volver a agradecer a la Fundación Telefónica este espacio que nos ha brindado y que nos ha permitido celebrar, sin duda, la que creo que va a ser la celebración más poética de todas las que están programadas hoy, 11 de febrero, y que se han venido celebrando desde el inicio del mes, sino la que más, una de ellas. Ha sido estupendo. Muchísimas gracias, Nextdoor, y Laura, por esta joya. Muchísimas gracias, Estíbaliz, por tus versos, por tus charlas, por esas reivindicaciones que has hecho de romper esas jerarquías y reivindicar el feminismo como lo que es, como una ideología liberadora para hombres y para mujeres, porque no es otra cosa que justicia. Gracias. Y María Josefa, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde y por dejarnos disfrutar este ratito contigo, que eres una de nuestras gigantas, de verdad. Muchísimas gracias a todas. Un aplauso para vosotros. Gracias. Gracias a ti, Elena, María Josefa y Laura. Adiós. Ha hecho que salga el sol.